Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir leyendo el capítulo 1 del Manual de Estrategias de Habilidades Comunicacionales. Cómo iniciar, en el capítulo 1, iniciar una relación terapéutica. Bueno, habíamos quedado en las figuras, un poquito como esquemas, en la página 8, que donde, por ejemplo, la figura 1.2, donde hay que delimitar el motivo de consulta. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente expresa uno o varios motivos de consulta. Por ejemplo, si hay otras demandas, bueno, vengo por X problema, X consulta, ¿ok? Solucionado el problema. ¿Hay otra cosa, otra demanda? Sí. Si hay otra demanda, conózcalas. Quería consultar, y si no hay otras demandas, establezca usted sus propios objetivos. Por ejemplo, por el aspecto del paciente puede tener un síndrome metabólico, debo mirarlo. Entonces, y si tiene otras demandas, pregúntele cuáles son las otras que tiene, pregúntele directamente, quería consultarme alguna otra cosa, y en base a eso, en base a estos dos ejemplos, el sí o el no, hay que negociar cómo utilizar el tiempo disponible de consulta. Un ejemplo de negociación. El paciente dice, bueno, yo quisiera que me mirara eso del dolor de espaldas y me mandara al especialista. Y el médico le dice, veo que es un tema que le preocupa. Como es importante, ¿qué le parece si lo examinamos con más tiempo y ahora me va a dar hora para tal cosa? Me da el horario para tal cosa. Y el paciente le responde, ¿no me lo puede mirar ahora? Y el médico le responde, por desgracia, estoy agotada de tiempo que teníamos, pero usted tiene toda la razón que hay que mirarlo bien y yo voy a tener un horario disponible a tal día, a tal fecha. Que bueno, entonces, un ejemplo de clarificación. Bueno, ojalá tuviéramos más tiempo. Lo que sí podremos abordar bien es el tema de la diabetes ahora, ¿sí? En el próximo día vamos a hacer una consulta y abordamos bien el tema de la espalda. Es un ejemplo. Ojalá tuviéramos más tiempo. Bueno, hay que clarificar las expectativas poco realistas, como por ejemplo, negociando una visita de seguimiento, por ejemplo, en un paciente crónico que ya los conoce, y bueno, por ejemplo, diabético, etcétera. Bueno, voy a darle una visita, una consulta de 20 minutos para la próxima semana. ¿Y usted cree que con ese tiempo vamos a poder examinar ese problema? No. Por desgracia es el único hueco que tengo disponible de tiempo. Si no, tenemos que demorarlo para dentro de 15 días. Decida usted cómo lo prefiere. Entonces delimitamos los motivos de consulta y negociamos el tiempo de visita. ¿Sí? Debe ser entre 25 a 30 minutos en una consulta. Bueno, pasemos a la figura 1.3 que ya la había leído en el episodio anterior, que hablaba de que hay que dominar el entorno clínico antes de iniciar la entrevista. Por ejemplo, ¿tiene usted el material clínico adecuado? Hay que ver si tenemos todos la historia clínica del paciente que está por entrar. Hay que planificar el material clínico que facilite su actividad. Pídalo educadamente y por escrito a los administrativos, al responsable del centro médico donde usted se está desempeñando. Después ver si las condiciones de ergonomía, la luz, la ventilación y el silencio en la sala son suficientes. Entonces hay que colocar una pantalla, un teclado y el mouse en posiciones cómodas. Intente mejorar las condiciones medioambientales como el ruido en la sala de espera, la ventilación, la consulta, la climatización, etcétera. Eh,
Bueno, si hay una presencia excesiva de gente que acompaña, invita a quedarse el familiar más significativo. Si es un paciente muy anciano que acude sin familiares de soporte, también invite que acudan familiares, si no, llámelo por teléfono si no acude. Si tiene múltiples interrupciones, proporcione instrucciones a los administrativos para filtrar las interrupciones. Hay tensión en la sala de espera. Analice los intervalos entre las visitas. Haga ajustes para rebajar el tiempo medio de espera. Y si hay cansancio, tómese un respiro, porque tu comodidad, su comodidad como médico, implica la seguridad para el paciente. ¿Sí? Lo ideal es que el paciente pase por recepción y ahí le confirmen la visita y le informen los posibles retrasos que va a tener que esperar, cuánto tiempo. Lo ideal sería eso. Bueno, otra recomendación que nos dan para establecer una relación terapéutica es evitar discutir en la puerta del consultorio. Si hay confusión sobre el día y la hora asignados, debe clarificarlos el administrativo responsable y comunicarle a usted las dudas que surjan. Si se trata de una consulta urgente, es mejor hacer pasar al paciente dentro del despacho, siempre con la puerta cerrada. Nunca niegue la atención a un paciente, pero eso sí, el paciente debe adaptarse a sus disponibilidades. Por ejemplo, ha existido un error y el paciente creía que tenía una cita para el día de hoy. Y bueno, desde luego que lo voy a atender, pero debemos esperar que se produzca un hueco, casi con seguridad a tal hora lo voy a poder atender, que voy a tener un tiempito, ¿sí? Bueno, los errores al inicio de la entrevista. Primero, tutear al paciente de mayor edad. Solo lo hacemos si el paciente nos pide que lo tuteemos. Si no, no, señor, señora, usted. Otro error es no delimitar el motivo de consulta o darlo por obvio. O sea, o cómo se encuentra, cómo va todo, o venís por la tos, o viene usted por la tos, ¿verdad? Todas esas son malas entradas. ¿Cómo se encuentra? Es una mala pregunta. ¿Cómo va todo? También no hay que hacer esa pregunta. Y ya decir, viene por la tos, ¿no? También mala entrada. Las dos primeras pueden ser correctas a condición de que en el diálogo subsiguiente usted aclare que, ¿y qué le traía hoy por acá? O sea, ¿cómo se encuentra? ¿Qué lo trae hoy por acá? O ¿cómo va todo? ¿Qué le trae hoy por acá? No sería porque cómo se encuentra y mal, o sea es una mala pregunta. Y bueno, no sería la primera vez que tras media hora, también que me ha pasado a mí, a todos, que estuvimos media hora hablando de la artrosis y al final descubrimos que el paciente solo venía por un informe para el pase de la pileta. Entonces, no olvidemos esto, ¿sí? Delimitar el motivo a qué viene, qué lo trae hoy por acá, qué quiere hacer, porque podríamos estar días hablando de cosas. Bueno, no olvide la ley del eco. La ley del eco dice que lo que no dé usted en sonrisas, lo recibirá en desazón. Trato culpabilizador es un estilo peligroso que suele aprenderse en la familia. Consiste en coger ventaja sobre las otras personas manejándola de manera apropiada la culpa. El germen de todo sentimiento culposo es deberías haber hecho tal cosa y no hiciste. O se supone por consiguiente que hay un deber previo, en nuestro caso cumplir con la medicación, hacer lo posible para recuperar la salud, pedir el alta. Lo que ocurre es que en una sociedad adulta debemos respetar ante todo la autonomía del paciente, ¿sí?
Nuestro deber de beneficiarle va por detrás en general de su derecho a ser una persona autónoma, ¿sí? Y por consiguiente debemos cambiar de estilo. Basta de culpabilizar al paciente, al derecho del paciente de ser una persona autónoma, ¿sí? Por consiguiente debemos cambiar el estilo. No más culpabilizaciones, excepto si esta culpa tiene un efecto terapéutico conscientemente perseguido, y si en cambio vamos a promover diálogos de este tipo. Por ejemplo, una enfermera que le dice al paciente: no creo que sea posible mejorarle más la bronquitis crónica si no deja de fumar. Entonces el paciente le dice: yo no creo y no pienso dejar de fumar, y ya se lo he dicho 1000 veces que no voy a dejar de fumar. Y la enfermera le contesta: está en su derecho, pero las medicinas tienen un efecto forzosamente limitado. Usted manda sobre su salud. Nosotros nos tenemos que limitar a informarle, aunque nos sepa mal. Si cambia de opinión, no deje de venir, podemos ayudarle a dejar de fumar. Bueno, muy bien. Otra es recordar hechos luctuosos antes de establecer una relación de confianza. Otro error es recordar hechos luctuosos antes de establecer una relación de confianza. Por ejemplo, está más recuperada del fallecimiento de su esposo, por ejemplo, o eso está mal preguntar, es un error. ¿Cómo va asimilando el diagnóstico de cáncer de mama? También es un error, una pregunta errónea. Esas preguntas pueden ser apropiadas para una fase posterior de la entrevista, pero nunca para iniciar una consulta médica. Bueno, otro error es una curiosidad inapropiada. ¿Y qué pasó en el juicio? Eso es erróneo. ¿Usted es testigo de Jehová? Un error. ¿Continúa bebiendo? Bueno, también esas preguntas pueden ser apropiadas para otra fase de la entrevista, pero evítelas al inicio, ¿sí? Bueno, dentro de la galería de situaciones estudiaremos el paciente que se presenta con agresividad latente. Después tenemos el paciente que acude con la expectativa de una curación milagrosa. Y tercero, establecer una relación con el niño paciente. Gran tema. El paciente que se presenta, empecemos con el paciente agresivo, con una agresividad latente. Bueno, entra el paciente y dice: estoy muy enojada con usted. El paciente dice: estoy enojada con usted, estoy muy mal de la espalda y lo que me dan no me hace nada de nada. El médico le responde: yo también estoy enfadado con usted, acá tengo apuntado que no tomó las pastillas de la presión ni las pastillas del azúcar. La paciente le responde: pues a ver qué hacemos con María porque estoy fatal. Oiga usted, ni con los supositorios ni con la pastilla, a ver si con unas inyecciones, una radiografía, algo, lo que sea. El médico le contesta: y no me extraña cómo me viene, mientras no me haga caso no vamos a ir a ninguna parte. La paciente le contesta: yo caso le hago, todo lo que sea necesario, pero al menos a ver si me saca ese dolor que tengo aquí, y señala las cervicales, porque todo esto que me he dado no sirve para el dolor. Y el médico le contesta: ¿quién le ha dicho que no sirve para el dolor? Claro que sirve para el dolor, pero por supuesto que eso sirve para el dolor. ¿Quién le ha dicho que no? Comentarios. Primero, ¿cuál es el principal error profesional en esta escena? No escuchar. El profesional se pone a la defensiva y es incapaz de escuchar. Piensa que si no contesta de manera inmediata y rotunda, el paciente va a comérsele el terreno y lo avasallará. Responde a la agresividad con agresividad. Segundo, ¿cuáles son las expectativas de la paciente?
El paciente expresa el deseo de recibir unas inyecciones o una radiografía. Entonces, sin embargo, a través de esta petición, un tanto incoherente, porque ¿acaso mejorarán los dolores por el hecho de hacerse una radiografía? No sé dónde sacó eso, pero bueno, algunas personas piensan que sí. Se trasluce el sentimiento de ser tomado en cuenta, de que se le haga caso y de que se le hagan las cosas. A veces detrás de comentarios de tipo, bueno, usted haga algo conmigo porque opéreme, póngame una inyección, haga lo que sea, pero hágame algo que me alivie esta molestia. Existe una cierta cosificación de sí mismo, porque es como decirlo, yo me entrego a usted como objeto para que usted me arregle. Sí, se autocosifica. Tercero, ¿qué pretende el médico con sus intervenciones? Ante todo, preservar su autoridad en esta conversación. Y cuarto, ¿está suficientemente delimitado el motivo de consulta acá, en esta conversación anterior? No, y de hecho puede encontrarse con muchas demandas aditivas al final de la entrevista. Hágame la receta, míreme los oídos también, etcétera. O sea, los pacientes con cierta dosis de irritabilidad o hostiles, agresivos, suelen realizar unas demandas aditivas como manera de castigar, entre comillas, a un profesional que no me hace caso. En quinto lugar, ¿se le ocurre una intervención empática que pudiera mejorar el clima de la entrevista? Podría ser entre otras. Bueno, ya veo que lo está pasando mal, o bien estos dolores tan persistentes son difíciles de aguantar. Bueno, ¿cómo hubiera debido actuar el profesional? Bueno, primero, en lugar de activar una agresividad defensiva, dar una respuesta empática a las quejas del paciente, como vaya, cuánto lo lamento. Segundo, delimitando el motivo de consulta. ¿Era eso lo que le traía la consulta o que desea consultarme? Tercero, la reconducción por objetivos. Vamos a lo importante. ¿Cómo podemos mejorarle? Por ejemplo, eh, el paciente dice, bueno, estoy muy enojada con usted, doctora, porque estoy fatal de la espalda, lo que me dio no me funcionó. Bueno, la médica responde una respuesta empática. Ay, no, vaya, cuánto lo lamento. Clarificar el motivo de consulta porque usted está ahora acá por el dolor en la espalda, ¿no? Sí o no, por ahí viene por cosa, o porque le pasó otra cosa. Bueno, delimitemos el motivo de consulta. Lo lamento muchísimo que no le hayan hecho efecto las pastillas o lo que le receté. Eso es ser empático. Este era el motivo de consulta de hoy, entonces ahí delimitamos el motivo de consulta y establecemos de dónde partimos. Paciente, no era el motivo de consulta la espalda. Además vengo porque estoy muy nerviosa porque no puedo dormir a la noche. Entonces el médico, haciendo prevención de una demanda aditiva, porque se ve venir la pastillita, entiendo, ¿alguna cosa más? Aparte del dolor de espaldas, insomnio, alguna cosa más, y la paciente, y a usted le parece poco, el médico haciendo un sumario, dice, bueno, si lo entendí bien, viene por el dolor de espalda, los nervios y porque no puede dormir. La paciente dice, eso es, y estoy enojada, ¿eh? Entonces el médico responde que se llama reconducción por objetivos. Bueno, vamos a lo importante, que es mejorarle usted los dolores y los nervios. ¿Desde cuándo se nota con más nervios? Bueno, observe la fuerza de esta combinación, que primero es una respuesta empática más clarificar y delimitar la demanda de atención, y tercero, la reconducción por objetivos. ¿Sí?
delimitar. Lo primero es la espalda, lo segundo son los nervios, ¿sí? Esa es la reconducción por objeto. Son 3 factores que sirven para dar o sea, tratar a un paciente con una agresividad latente, ¿sí? El paciente que acude, después tenemos el otro tipo de paciente, que es el paciente que acude con la expectativa de una curación milagrosa. Observe la siguiente escena. Un paciente acude a una primera entrevista con la enfermera. Bueno, va la enfermera más simpática. El paciente dice: señorita Rosa, estoy encantada de tenerla de enfermera porque me han hablado muy bien de usted. ¿Y sabe qué? Estoy llena de dolores por los 4 costados y nadie me acierta. Muchos médicos, pero ninguno me acierta. Por eso me he apuntado con los grupos de relajación. La enfermera le responde leyendo la historia clínica. Muy bien, a usted le han visto muchos médicos muy buenos médicos, y ha hecho muchos tratamientos. Lo más probable es que la relajación no le funcione mucho. Paciente: ay, no me diga eso. La vecina del rellano, la señora Fermentina, ¿sabe usted? Está muy contenta con el grupo de relajación y a mí me ha recomendado que le pidiera a mi médico para venir con usted. O sea que acá me tiene, me pongo completamente en sus manos. Y la enfermera le dice: gracias por confiar en mí, señora Matilde, pero cada caso es cada caso. Y por lo que voy viendo, su caso es muy complicado y yo no tengo muchas esperanzas. Los comentarios. Primero, ¿comete el profesional en esta escena algún error importante? No comete ningún error importante, aunque puede mejorarse. Desde nuestro punto de vista, la enfermera hace bien en no admitir su rol de omnipotencia que quiere adjudicarle a la paciente. Sin embargo, puede mejorar el rol de omnipotencia, es decir, puede mejorar su intervención, porque siempre es mejor contrarrestar la omnipotencia que un paciente nos proyecta en la parte final de la entrevista, de tal manera que al inicio el profesional debería concentrarse en delimitar los síntomas y otros aspectos sin hacer mucho caso de las alabanzas de la paciente. Segundo comentario: el profesional lanza una profecía en el sentido de que las sesiones de relajación pueden que no funcionen. ¿Es correcto? ¿O sería más inteligente, por ejemplo, aprovechar las expectativas de curación? A fin de cuentas, muchos curanderos se aprovechan del poder de autosugestivo de los pacientes, ¿o no? Lo psicológico es increíble, como cuenta en la recuperación de un paciente. Es posible que este paciente sea muy sugestionable. Entonces, sin embargo, la pregunta es: ¿hasta cuánto puede durar una curación inducida por la autosugestión? Por lo general, poco. Además, el terapeuta debe alimentar estos elementos de sugestión de manera periódica con un desgaste personal relevante. ¿Sí? Es desgastante estar todo el tiempo pum para arriba, autosugestionando al paciente. Apelar o dejar instalar elementos traumatúrgicos en la relación asistencial siempre pasa factura, porque la decepción de unas expectativas de bienestar que difícilmente pueden cumplirse a largo plazo. O sea, está bien que va a salir todo bien, que seamos alegres, que seamos optimistas, que es desgastante para todos, y pan para hoy, hambre para mañana. Sabemos que la patología no tiene cura y que es progresiva. Entonces no abusemos de eso, de actuar una cosa que está bien hasta cierto límite. Tercero, ¿hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos el profesional? Bueno, la intervención de la enfermera, reduciendo radicalmente las respuestas, es sin duda una postura inteligente. Si las sesiones de relajación no funcionan, siempre podrá decir: ah, ya me parecía.
Si eso desactiva el componente reivindicativo de muchos pacientes aquejados de dolor crónico que dicen, usted no es capaz de curarme, eh, con la esperanza que yo había depositado en usted, no me curó. Este tipo de intervenciones no son posibles cuando nosotros desactivamos las proyecciones de omnipotencia. Yo creo que no haremos nada, pero vamos a probar por si acaso. Incluso puede que el paciente que desee confirmarse delante del terapeuta, usted decía que no me servirían, en realidad sí me noto mejoría. En tal caso, la respuesta puede ser, me alegro mucho de haberme equivocado. Y sin dudas es gracias a que usted se lo toma muy en serio. Enhorabuena. La felicito. Entonces, ¿cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? Primero, cuando el paciente se pone toda la responsabilidad en el médico. Primero, no hacer excesivo caso o desmienta comentarios que proyecten fantasías de omnipotencia. Segundo, ya en la fase resolutiva de la entrevista, desactive las expectativas de la paciente. Su problema no tiene fácil solución. O bien, yo le mentiría si le digo que voy a mejorarla rápidamente, pero por desgracia no hay tratamiento milagroso y las molestias que hace años que tienen también tardan tiempo en mejorar. Tercero, deje todas las puertas abiertas. Por ejemplo, yo de momento he pensado que este tratamiento resulta idóneo para usted, pero no siempre se acierta a la primera y en todo caso tenemos otras posibilidades de tratamiento e incluso puede ser conveniente consultar a otro profesional o con la técnica contrasugestiva, que dice que incluso estaría sorprendido de que un tratamiento le funcionara a la primera. Bueno, veamos estas sugerencias aplicadas en esta ocasión a una paciente con dolores crónicos en los que hay un componente somatoforme y depresivo. En este caso, la doctora procede a acabar una primera visita de esta suerte. La doctora, desactivando las expectativas de curación milagrosa, dice, señora Matilde, tras examinar con atención su problema, me doy cuenta de que usted tiene un padecimiento de muchos años de evolución y que ha pasado por muchos médicos y hay médicos muy buenos que veo en su lista. La paciente dice, sí, es verdad, he pasado por muchos médicos de los mejores. La doctora le contesta, ha recibido muchos tratamientos y muy poco buenos resultados, muy poca mejoría. La paciente le contesta, sí, es así. La doctora dice, con una técnica contrasugestiva, esto es una técnica, lo que va a decir la doctora es una técnica contrasugestiva. Yo, con la mejor de las voluntades, voy a recomendarle un tratamiento, pero no espero ninguna respuesta milagrosa. Lo más probable es que usted no note ningún alivio pasado 20 a 30 días. De acá a un mes, lo más probable es que usted no sienta nada. Y después, solo poco a poco, muy despacito, irá mejorando. Entonces la paciente, evidentemente decepcionada, porque esperaba que haga así con una varita mágica y la cure, ay, en serio, vaya, vaya, vaya. Bueno, se toca la cabeza, la doctora dice, todas, señora, todas las enfermedades o padecimientos que llevan años, usted está enferma desde los 17 años, ya pasaron 35, solo con paciencia y también con tiempo se pueden mejorar porque son patologías crónicas y degenerativas. Y la paciente dice, yo que venía con tantas esperanzas. Y la doctora le contesta, prefiero decepcionarla ahora que dentro de unos meses. Yo voy a serle muy honesta en mis apreciaciones y espero que eso también lo valore. La paciente dice, en eso le doy la razón. Bueno, recordar siempre que el paciente que imputa omnipotencia al médico, las tres claves son
averiguar los datos de qué médicos, con qué médico se trató, qué medicamentos tomó, a qué hospitales fue, todos los datos. Segundo, al final de la entrevista, desactive las expectativas poco realistas. Y la tercera es una técnica contrasugestiva, que es, incluso yo me sorprendería si funciona. Esos serían los tres argumentos, las tres técnicas que se utilizan en un paciente que nos imputa omnipotencia. Y bueno, y después está el tercero, que es establecer una relación entre un niño paciente pediátrico. Bueno, trasladémonos a un consultorio de pediatra. Bueno, algo le pasa a este niño. La mamá le dice, lo traigo a Alex. ¿Cuántos años tiene Alex? 8 años. Porque está resfriado, no sé qué le pasa, porque está que no tira del cuerpo. El pediatra, hablándole al nenito, a Alex, en tono agradable, Alex, ¿te estás enfriando? ¿Te estás resfriado? El niño hace sí con la cabeza y sonríe algo tímido. La mamá dice, está como apagado, decaído, y pensé, eso no es normal, mi hijo no es así. Mi suegra me dice, llévalo al pediatra, porque hay una que pasa, hay una gripe muy fuerte, una pandemia de gripe muy fuerte. El pediatra la interrumpe, le dice, le han puesto un termómetro por las dudas, o sea, es una fiebre, pero con termómetro, o usted sin termómetro. La madre dice, teníamos uno de esos automáticos que se ponen en el oído, pero creo que no funciona porque marca siempre 36. Bueno, el pediatra dice, ¿tienes dolor de garganta, Alex? El niño hace que no, con la cabeza, y mira a la madre riendo. Se ríe. Y el pediatra dice, bueno, vení para la camilla que quiero mirar un poco más. Los comentarios. Primero, ¿el profesional comete en esta escena algún error? Bueno, en esta escena parece como si el pediatra diera por buena la versión de que Alex está resfriado. Sin embargo, la madre en realidad consulta porque Alex no tira de su cuerpo. Y lo del resfriado parece una hipótesis más bien inducida por la abuela. Por consiguiente, va a proceder a una exploración física con la idea de confirmar una infección de las vías aéreas, cuando en realidad los datos de la anamnesis son muy pobres, porque la mamá dice una cosa, la abuela dice otra y el nene dice otra. Entonces puede que encuentre una garganta roja y aplique la ley del 1 más 1, un dato de anamnesis que me apunta a X, corroborado por un dato exploratorio, seguro que tiene X. Para su sorpresa, la entrevista puede dar un giro. Por ejemplo, el pediatra, bueno, en efecto, yo le veo la garganta roja. Sí, ahora tenemos una epidemia de un virus, sí, que un virus respiratorio, que, y bueno, la mamá le interrumpe y dice, ¿y eso puede ser la causa de que Alex esté tan cansado? El pediatra le conteste, bueno, puede que sí, y ahora que no tiene fiebre, pero tal vez, la madre dice, tenga en cuenta que está cansado desde hace un mes y medio. El pediatra le contesta, ¿un mes y medio? Eso no me lo había dicho. La madre dice, es lo que trataba de decirle. Este niño está cambiado desde hace un par de meses. Él ha sido un niño más bien de nervioso y hasta la madre llamó la atención. Entonces, segundo, ¿cómo podría el pediatra contrarrestar el estilo retórico de la madre? Sobre todo con una buena delimitación de la demanda, clarificando los adjetivos que ésta utiliza para describir el estado del niño y recogiendo un mapa de quejas que en una segunda fase contrastará con la del propio niño. Esto le permitirá abordar una exploración física más orientada y en este caso sería un síndrome de fatiga. Tercer pregunta, el pediatra, ¿se sabe aproximar al niño? En este fragmento de entrevista se acerca al niño,
de manera amistosa, tratando de que confirme, desmienta o amplíe lo que dice su madre, y sin embargo lo más probable es que su esfuerzo sea en balde, porque mientras hable la madre, el niño estará básicamente callado en un rol de complementariedad. ¿Cómo debemos actuar en este tipo de situaciones? Para hacer hablar al niño hay que proporcionarle un espacio propio, aprovechando, por ejemplo, cuando ya esté alejado de la madre en la camilla de exploración, y resulta conveniente en tal caso iniciar el diálogo con aspectos relativos a sus actividades, ya sean lúdicas o escolares, las cuales nos conducirán poco a poco hacia nuestro objetivo. Por ejemplo, el pediatra dice: ¿cómo va la guitarra? Porque yo sé que vos tocas la guitarra, ¿no es cierto? Y el niño se encoge de hombros. Entonces sí. El pediatra le contesta: me parece que no te gusta más la guitarra. Y la madre dice: sí, le gusta, doctor. Pero el pediatra dice: no, no te gusta, ¿verdad que no te gusta? Y con una mano en la cabeza el pediatra le hace decir: no, ¿ves? No te gusta. Y Alex dice riendo: sí, sí me gusta, dice Alex, es el nenito. El pediatra dice: ¿qué vas y qué días vas a la guitarra, a aprender guitarra? Alex dice: los jueves cuando salgo del cole. Y el pediatra dice: ¿y en casa podés ensayar o preferís mirar la tele? Y Alex dice riendo: y bueno, la tele me gusta Operación Triunfo, por poner un programa. A partir de algunas preguntas más aflora un trastorno de sueño ligado a unos horarios caóticos y muy permisivos. Entonces recordar, en el paciente pediátrico, aprovechar la información que proporcionan los padres, comunicarse directamente con el niño en segundo lugar, y en tercer lugar, no confíe en las primeras hipótesis. No inicie la exploración física hasta haber realizado una mínima anamnesis, que a veces es complicado porque hablan muchas personas. Habla el nene, habla la abuela, el abuelo, el papá, la mamá, el hermano, pero no hay que hacer, hay que escuchar todas las versiones, sacar una conclusión y después entrar a la exploración física. Y hablar con el niño, ¿sí? Hablar con el niño porque los niños no mienten. Y otra, y aprovechar toda la información que cuenten los padres, la mamá sobre todo, o el papá, o los que estén ahí encima de él, ¿sí? Muy bien. Los conceptos avanzados es trabajar cómodo siempre. El médico tiene que trabajar cómodo. La comodidad del médico o del profesional de la salud debería ser considerada un problema de salud pública. Sentirse física y psíquicamente bien mientras escuchamos y analizamos los problemas de nuestros pacientes tiene una repercusión directa sobre la comunicación y la elaboración de los datos, sobre nuestros aciertos y errores. Cada uno de nosotros es el principal responsable de nuestra propia comodidad, y aquí una lista somera de factores que deben controlarse, que son: intervalos de situación de los pacientes. El consejo es intentar dotarse de una agenda que establezca un equilibrio razonable entre el tiempo de espera de los pacientes y su carga de trabajo. El concepto de, entre comillas, la agenda inteligente es aquella que de manera semiautomática asigna un tiempo realista al paciente en función del perfil de paciente que vamos a atender. Los pacientes jóvenes con escasa demanda pueden tener una ocupación de 7 minutos, ¿sí? Mientras que un anciano mayor de 75 años difícilmente sea inferior de 15 minutos. Me, no, sería de 15 minutos a media hora. Si su programa informático no dispone de la agenda inteligente, puede aproximarse al concepto de, mediante instrucciones a los administrativos, que por encima de tal edad eh, o inmigrantes, que personas que no hablan el idioma, o primeras visitas, siempre 15 minutos.
¿sí? Dale déjame hablar con él 15 minutos o 20 minutos, etcétera. O sea, darle a nuestra secretaria o al personal administrativo que está manejando la agenda de pacientes, de decir, bueno, con este paciente, este tipo de pacientes a mí me van a requerir tanto tiempo, ¿sí? Para ver que no se nos acumule un montón. Entonces, recomendamos el sistema de también la agenda acordeón. La agenda acordeón son 3 o 4 visitas en intervalos de 5 minutos, a las que sigue un tiempo no asignado de recuperación de 10 a 15 minutos. De esta manera usted no está inactivo si falla una visita y puede alargar cualquiera de las precedentes. Bueno, después tenemos otro concepto que es el grado de burocracia que debe asumirse dentro de la consulta. El consejo es que procure que las ILT y las recetas de medicación crónica tengan un espacio totalmente aparte de las visitas, porque las recetas, escribiendo recetas y escribiendo formularios es un tiempo adicional que lleva más tiempo que hablar con el paciente, y que graviten en su aspecto burocrático. Todo lo burocrático lleva muchísimo tiempo, ya sabrán, y que graviten en un aspecto burocrático sobre algún auxiliar de clínica o un administrativo. Bueno, otro consejo es orden en la mesa, ¿sí? Que ya está todo impreso, ¿sí? Las recetas, etcétera. Consejo, hay que dotarse de un sistema de bandejas o clasificadores. Cuanto menos objetos haya sobre la mesa, mejor. Si usamos una computadora, siempre tiene que estar acá al lado y que nada se interponga entre usted y el paciente. Y las interrupciones, que son las llamadas de que golpean la puerta, de que que le gritan, doctora, doctora, las colaboradores, los pacientes. Bueno, consejo, entrene al auxiliar o a la secretaria o al administrativo, al personal administrativo, para que tome nota de las llamadas y deje pasar solo las que son urgentes o de determinadas personas, ¿sí? Que golpeen la puerta o griten. Las consultas de pacientes pueden apuntarse en la lista de visitas como consulta telefónica, y en tal caso el propio profesional llama al paciente en una franja horaria apropiada, que sería una franja, digamos, laboral. Pero la comodidad también debe perseguirse en el mismo acto clínico, y aquí varias normas. Siempre procure su bienestar físico. Silla de ruedas, teléfono con conexión exterior, ordenador con conexión a internet, tenga en la nevera algunos refrescos, etc. Intente mitigar la sensación de hambre y, en todo caso, evite las típicas hipoglucemias de media mañana, que son fruto casi siempre de un desayuno muy frugal. Ventile y climatice la habitación de manera adecuada. Analice el entorno de su consultorio y proponga cuántos cambios le parezcan necesarios, como un aire acondicionado, o más luz, alguna decoración. Tenga todo el material clínico necesario, pida sin complejos, no espere que su responsable de equipo o servicio interprete sus necesidades, porque bastante ocupados están todos. Así que si no le hacen caso, pídalo por escrito, ¿sí? En la consulta tienen que estar las personas adecuadas para el acto clínico. Contacto, pero de manera decidida. Pida a los acompañantes innecesarios que esperen afuera de la habitación, o si no, al revés, que invite a que se incorporen otras personas que no están presentes. No se crean la obligación de dedicar un tiempo indefinido a cada paciente, porque usted se debe a todos sus pacientes, lo cual supone tener que advertir de vez en cuando: lo siento, ahora mismo me resulta imposible dedicarle más tiempo. ¿Qué le parece si este asunto lo tomamos en serio y con tiempo, el día tanto, la fecha tanto? Bueno, hay hábitos también que son básicos en una entrevista con el paciente.
La lectura, siempre hay que leer los datos del paciente, que hay que saber quién va a entrar, ¿sí? Por qué, y siempre hay que leer antes de hablar con el paciente. Un saludo cordial es fundamental y siempre hay que delimitar el motivo de consulta. Básico. Con estas tres ideas básicas estamos en disposición de estudiar la estructura profunda de una entrevista. Bueno, tenemos el modelo emotivo, racional, los conceptos fundamentales. La primera afirmación que hace este modelo es que la entrevista se divide en dos fases, la fase exploratoria y la fase resolutiva. La fase exploratoria de la entrevista agrupa todas las conductas del clínico para llegar a formarse una idea del estado del paciente, como problemas de estado de salud, diagnóstico, como también de las estrategias para ayudarle. ¿Y cuándo acaba la parte exploratoria y se inicia la resolutiva? En el momento en que el entrevistador, o sea el médico, emite un diagnóstico o propone un plan terapéutico o un motivo o un consejo paliativo. Y en este momento entra en la fase de resolución. Bueno, examinaremos qué ocurre en la parte exploratoria. La parte exploratoria se inicia con una situación estimular. Entra un paciente en la consulta con una amplia sonrisa o protestando con signos de intensa ansiedad, o lo encontramos desmayado en la calle. Todas estas son situaciones estimulantes distintas, porque cada situación estimular nos lleva a un encuadre de la entrevista. El encuadre o intencionalidad de la entrevista, que son ambos términos, los usamos como sinónimos, consiste en respondernos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué se pretende de mí como médica? La respuesta que damos, por ejemplo, ¿desea que le dé algo para el resfriado? ¿O usted desea un plan para dejar de fumar? Etcétera. Esa es la intencionalidad o el encuadre de la entrevista. Algunos estudios ponen de relieve que en los primeros minutos de la entrevista el profesional ha imaginado toda la sucesión de acciones que tendrán lugar, incluido el posible fármaco que recetar. Acontece algo parecido a lo siguiente. El paciente, que es un joven en buen estado general, entra al consultorio, se siente, bueno, no se puede imaginar la tos que tengo, no tengo fiebre, pero con esta tos no puedo trabajar. El médico dice, piensa, en una fracción de segundo parece una tos irritativa de tipo viral, el jarabe XX le irá bien, debe venir sobre todo por la baja y alivio de los síntomas. Voy a hacer una anamnesis, ocultación breve, y si no hay datos sorpresivos, le voy a hacer un tal jarabe, X jarabe, en jarabe. Bueno, ¿desde cuándo tenés tos? Bueno, desde tal. ¿Has tenido fiebre? Tal, sí, ¿no? Expectoración. Bueno, sí, no pasa la camilla, por favor. Bajo el término de las conductas exploratorias, entendemos todas las preguntas o maniobras de exploración física que se encaminan a corroborar o desmentir una hipótesis que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, si este paciente tiene sinusitis, debería encontrar una descarga nasal, dolor en la zona y puntos sinusales positivos. Entonces se dice el clínico está aplicando una regla de decisión o heurístico de tipo: si encuentro estos datos, cerraré la entrevista recomendando tal y tal medicación. Ahora bien, puede ser que nuestros datos de la realidad desmientan las hipótesis tempranas que nos habíamos planteado y se impone en tal caso cuadrar la entrevista. Por ejemplo, el médico piensa para sí mismo, acá adentro: no hay ningún dato exploratorio que confirme que el paciente esté resfriado. Le voy a dar paracetamol y voy a estar atento a ver si al final de la visita me plantea otro motivo de consulta que en realidad justifique esta consulta.
¿Qué es, por lo tanto, un reencuadre de la entrevista? Esto ocurre cuando nos percatamos de que íbamos por el mal camino, porque el paciente quiere otra cosa de la que decía o interpretábamos que quería, o bien su problema es de otra naturaleza del que inicialmente suponíamos. Por ejemplo, un niño de 12 años que se quejara de dolores abdominales agudos, orientados inicialmente como gastroenteritis, y sin embargo el patrón de la molestia, que dura unos 10 minutos sobrecogedores, acompañándose de calor en pecho y cara, y su carácter episódico, por ejemplo, justo antes de ir al colegio, nos orientan hacia una crisis de pánico expresado de manera atípica. Y en ese momento reencuadramos la entrevista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un reencuadre tipo 1 y tipo 2? Vamos a la figura 1 tipo 1.4, que es el modelo emotivo racional del acto clínico. Acá el profesional, el médico, busca la intencionalidad de la entrevista, o sea, encuadrar del por qué, y aplica unas conductas de orientación y verificación. Los datos que va obteniendo pueden ser suficientes para confirmar algunas de las hipótesis tempranas, condición de suficiencia, se dice, el momento en que procederá a resolver la entrevista, y en caso contrario se ve obligado a reencuadrar las hipótesis tempranas, que es el reencuadre tipo 1. La insatisfacción propia o del paciente, o la percepción de que no le damos lo que necesita o venía a buscar, nos lleva a considerar que es otro el encuadre general de la entrevista, que siempre conlleva una nueva planificación de tiempo. Por ejemplo, tenemos una fase de tensión, que es el escenario clínico, situación, reto. Tenemos el encuadre, hacemos hipótesis tempranas, y con la primera hipótesis, hacemos la conducta exploratoria, y si las condiciones de suficiencia para la hipótesis se comprueban con la exploración, la conducta está resuelta y cerramos la entrevista. En cambio, si en la exploración física no encontramos nada que corrobore nuestra primera hipótesis, volvemos al reencuadro de tipo 1 y volvemos a hacer otra hipótesis temprana. Y bueno, hacemos un reencuadre de tipo 2 y volvemos al reencuadre, y esto es una fase de relajación. Es cuando hacemos el cierre de la entrevista, digamos. Bueno, entonces hay que ver bien estos cuadros, ¿sí? Es complicado, es profundo el modelo emotivo racional. Y bueno, continuamos. El de tipo 1 se produce cuando que sería el reencuadre tipo 1, se produce cuando nos replanteamos las hipótesis tempranas, y el reencuadre de tipo 2 es cuando nos obliga a replantear el encuadre general de toda la entrevista y conlleva una nueva planificación del tiempo a destinar del caso. Para ser un poco más claros, hay que hacer un reencuadre tipo 1, sería no tiene un simple resfriado, en realidad es una sinusitis. Y el reencuadre tipo 2 sería, este paciente creía que acudía por un resfriado, pero en realidad viene para hablar de su problema con la mujer, con la esposa. Si entro en este tema me voy a alargar y no voy a terminar hasta Navidad. Bueno, reencuadre tipo 1. Este paciente tiene 80 años, tiene una demencia, está demenciado y está agitado. No deja dormir a la familia, y tal vez sí yo deba plantearme un aumento de la medicación ansiolítica por la noche. Reencuadre de tipo 2 sería, ¿y si el problema no estribara en que el paciente no descansa por la noche? Puede que el problema resida en que no hay un cuidador permanente que conozca al paciente. Entonces yo tendría que interrogar más a los familiares. Entonces, el principal obstáculo para un reencuadre de tipo 1 es desmentirnos unas hipótesis diagnósticas que dábamos casi por ciertas.
La dificultad para el reencuadre de tipo 2 aún es mayor del reencuadre tipo 1 porque lo que tratábamos de resolver no era lo que el paciente quería. Entonces, o nosotros habíamos interpretado o era lo correcto para la situación clínica. Y nos cuesta mucho realizarlo porque ya habíamos decidido lo que ocurre al paciente o lo que nos solicitaba y nos habíamos hecho una previsión de tiempo. Por ejemplo, ahora voy a cerrar ya la entrevista. El reencuadre tipo 2 siempre supone una reasignación de tiempo y exige, por lo tanto, rediseñar el encuentro. Descubrimos que en realidad el paciente quería otra cosa, quería hablar de otra cosa. Por ejemplo, en el caso de un paciente que acude por mareos y que solo hacia el final de la entrevista, cuando estamos escribiendo, deja entrever un conflicto con el jefe, un conflicto laboral. El profesional puede tener un diálogo interior que más o menos es el siguiente: ay, bueno, ahora resulta que este mareo no es por anemia ni por una causa de oído, sino es un moving, pero, o sea, es estrés. Pero ahora yo no tengo tiempo de abordar esto, porque yo me enfoqué en esto. Bueno, eso es muy frecuente. Bueno, la otra pregunta que haces es: ¿ser cordial o ser empático? La importancia de acoger al paciente y hacerlo sentir bien. La manera de acoger o hacer sentir bien al paciente, aunque sea la 32ª vez que la visitamos, tiene siempre gran importancia. Llamamos calidades de superficie del entrevistador a la calidez, el tono emocional de agrado, respeto. Tiene todo el derecho de ser u opinar como, no, como lo hace, y cordialidad, por el que damos a entender que la persona es bienvenida, que me encuentro bien hablando con ella, entre otras. Calidades profundas serían la empatía, que es saberse poner en el lugar de la otra persona, la asertividad, saber en cada momento por dónde debemos proseguir el camino, entre otras. Y el tono de voz, que es el paralenguaje, tiene gran importancia a la hora de transmitir estas calidades. Pero hay barreras de comunicación para eso, porque todo lo que nos hace distintos al paciente va a ser una barrera, ya sea el nivel cultural, la edad, el sexo, es una barrera, el aspecto también es una barrera, y algunas situaciones clínicas como cuando es un paciente es una situación urgente, de máxima urgencia, que el paciente esté sordo, y otras dificultades expresivas o de comprensión, que no hablemos el mismo idioma, digamos, de manera muy frecuente el mismo hecho de tener que llegar a un diagnóstico. Veamos este último aspecto con mayor detalle. En el modelo emotivo racional, emoción, razón, nos indica que en la fase exploratoria se acumula una buena parte de la tensión emocional, porque no sabemos qué hay que hacer. Entonces, ni lo que ocurre al paciente, y justamente en este momento se nos pide que seamos cordiales, simpáticos, amables, y cuando estamos concentradísimos al máximo pensando en qué le pasa. Para paliar en la medida de lo posible esta paradoja, recomendamos el uso de los marcadores de cordialidad, que básicamente son una sonrisa y en la recepción del paciente, darle la mano o saludarlo con el codo, mencionarlo por su nombre, mirarlo con atención y convertir estos gestos en un hábito. Y este es el reto. También dar control al paciente, ¿sí? Un paciente ingresado en la terapia intensiva describía como los peores momentos cuando manipulaban su cuerpo sin saber lo que pretendían con ello, aunque sea para bañarlo, no para lavarles y limpiarle las escaras. No se deje influenciar por las discusiones que ocurren en las salas de espera, que siempre ocurren discusiones fuera en la sala de espera, y procure no meterse en esas discusiones. Observar que a pesar de que un paciente se enoje porque está esperando hace horas, días, una vez que entra en el despacho se calma
sí se apacigua, ahora ya lo porque logró la visita y lo que el interés que estaba estribando, como el suyo, en que usted rinda al máximo solventando su problema, ¿sí? Ya consiguió el objetivo, terminó la pelea. Por esta razón no justifique el sistema de citaciones ni entre a discutir el orden de los pacientes. Esta tarea corresponde a los administrativos, no al médico. Pero volviendo al tema de fondo, ¿es más importante ser empático que cordial? Bueno, traducido al castellano paladino, es preferible un entrevistador que sintoniza con las emociones profundas de sus pacientes cuando éstas afloran que un entrevistador que se deshace en abrazos, saludos, pero se escabulle de las manifestaciones de tristeza, de sufrimiento o de dolor. Bueno, en general podríamos decir que sí, porque la falta de empatía conduce al paciente a sentirse ninguneado. Entonces, sin embargo, cabe subrayar que si no hay una mínima cordialidad y mucha paciencia, tampoco se van a crear oportunidades para la empatía. Entonces, para que el paciente revele sus emociones más profundas, debemos darle dosis previas de cordialidad. Algo así como, ¿está usted en su casa? Lo que usted me diga va a ser bien recibido y tratado con el máximo respeto. Siéntase seguro. No olvide, para acabar, para finalizar esta larga charla, es que si usted como médico se ve forzada o forzado a reencuadrar la entrevista, el esfuerzo emocional de volver a reencuadrar todo el diagnóstico y la hipótesis, el esfuerzo emocional de hacerlo lo hará menos cordial y empático, ¿sí? Porque tenemos que volver a empezar de nuevo. Y esto es otro reto que tenemos que superar como médicos. Hasta la próxima.